4, ¿no es cierto? La enfermedad reumática, entonces este tiene HLA-B27 solamente en su codificación. Te sale eso, vas a tener esa incurvación de la columna. Entonces, estos sujetos dicen que a pesar de que el 90% de las espondilitis tienen la prueba positiva, ya, el 2% en algunos grupos solo la desarrolla la enfermedad. O sea, hay grupos que no tienen mucho. ¿Ya? Entonces eso tiene de particular, hasta el 4%, por ser los europeos. ¿Cómo se produce? La etiología es desconocida, ¿no? Ya, pero sabemos que, como siempre, hay una interacción entre los factores genético, inmunológico, ambiental. Siempre ha habido eso. Genético lo recibe por el HLA-B27. Inmunológico, que tiene que haber una enfermedad que genere la formación de autoanticuerpos. Y ambiental, siempre hay una sustancia o una actitud que tiene el sujeto que lo predispone a la enfermedad. ¿Ya? Entonces, todos estos sujetos, por decir, van a tener esta prueba, pero hay también trabajo de que habla que grupos pequeños solamente van a dar 30% la prueba positiva. Acá, por decir, hay gente que tiene esto. Hay mucho, les puedo decir unos 5 médicos que tienen este tipo de prueba positiva y se nota porque son flacos y altos y la columna ha empezado a encorvárselo como viéndose para adelante. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que la concordancia con gemelos homocigóticos es del 75%. Significa que cuando uno nace solo, la predisposición genética es muy pobre, pero cuando nacen dos de un solo embarazo, ahí se incrementa la capacidad de transmitir el virus. ¿Ya? Fíjense, en gemelos heterocigóticos es del 27%, y vamos, cuando es homocigótico, 75%. ¿Dónde está este HLA-B27? En el cromosoma 6. ¿Se recuerdan? El brazo corto del cromosoma 6 predispone a diabetes mellitus, ¿ya? Pero ahí los HLA son lo que se llama las fracciones de Q, ¿ya? Aquí fíjense, en el brazo corto del cromosoma 6, lo que aparece es esa codificación, la B27 y el DRB1, que más el DRB1 es para artritis reumatoide. ¿Qué ataca esta enfermedad? Tendones, ligamentos, fascias y la cápsula fibrosa. Ya. Entonces tiene una enfermedad que tiene un carácter progresivo, es crónico, que lleva a fibrosis, llega a la osificación de los tejidos periarticulares y al congelamiento de los movimientos. Prácticamente pierde el movimiento, generándote rigidez en las diartrosis, que son las articulaciones que tienen movimiento. ¿Ya? Todo se inicia aquí. Articulación sacroiliaca. La persona le duele para sentarse. Se sienta y siente molestia al abrir las piernas. Ahí viene. Después ya viene columna vertebral. Te duele para girar el tórax. Esto de hacer, mire, yo estoy gordo, ¿no? Pues se le duele, la persona no puede realizar esos movimientos. Las apofisarias ya en menor proporción, las sínfisis, pues sí, las sínfisis del pubis, digamos, dan pubalgia, también están afectadas. Y en general lo que te lleva es una rigidez, no te puedes mover mucho porque te genera dolor. ¿Ya? Eso te tiene en particular esta enfermedad que es bastante fregada. Entonces, hay ya una descripción de la fisiopatología. Mire, yo no les voy a preguntar eso. Si el fisiopatólogo por reumatología los quiere fundir, les preguntaría todo esto y tendrían que aprenderlo. Entonces, nosotros hablamos de que había un factor genético, el HLA-B27. Un factor ambiental habla de hombres. Se sabe que las hormonas sexuales, la testosterona, tienen mucho que ver con esto. Y también sabemos de que, por decir, el mimetismo molecular se refiere que ciertas bacterias, cuando están en el organismo, liberan su cápsula con una estructura proteica, y prácticamente esta estructura proteica en algún momento es reconocida como propia y después es desconocida, y es ahí donde genera, digamos, el trastorno inmunológico. Hay formas clínicas. Mire, aquí tenemos dentro de las formas clínicas, lo interesante es que
te ataca la articulación sacroiliaca, te ataca la columna, ¿ya? Te puede atacar muñeca, brazo, pero entonces lo que más interesa en el sujeto es el compromiso axial. ¿Cuál es el axis? La columna. Había los criterios de Kalin y los criterios de Berlín. Yo se los encerré, los criterios de Berlín, porque son los que más se están utilizando, son los más sencillos. Les presento a los dos para que ustedes vean, ¿ya?, la presentación, ¿ya? Pero eso es lo que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, los criterios de Berlín dice, es una persona que tiene problemas de dolor de columna de más de 3 meses, que se caracteriza porque tiene rigidez mayor a 30 minutos, es decir, girar el tórax dificulta, tiene que calentarlo, ¿ya? Que mejora con el ejercicio y empeora con el reposo, ¿ya? Que en las noches te despierta con dolor de columna que te obliga a cambiar de posición, y normalmente el dolor, aunque ustedes no lo crean, es algo medio molesto. La persona cuando se sienta ahí en los glúteos siente dolor. Entonces, porque los glúteos ahí más o menos en esa línea se encuentran, por decir, las articulaciones sacroiliacas, ¿ya? Entonces algunos dicen ahí perirrectal siente como una molestia cuando se sienta sobre un objeto duro. Que estas personas tienen que utilizar cojines para estar sentados porque les molesta mucho, ¿ya? Entonces aprendan los criterios de Berlín. Los de Kalin, o sea, lo utilizamos, son un poquito más antiguos. De estos criterios de Berlín, para decirle, vos tienes espondilitis anquilosante de los 5, tiene que haber por lo menos 2. En cambio, los de Kalin decía, de los 5 tienen que estar 4 por lo menos. O sea, era muy restrictivo. Por eso ha pasado el desuso. 2 de 5 mejor. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común las espondilitis? Tiene un dolor de columna nocturno, ya, empeora en la noche, mejora con el ejercicio. En las mañanas te sientes rígido, para girar el tórax tienes que calentar hasta que puedas llegar a un movimiento, ya. Te puede doler los talones, ya, entonces te puede generar dolor cuando metes aire, te puede generar dolor torácico como consecuencia que se van a formar espolones en la columna, que ahorita les voy a mostrar. Miren esta curvatura de la columna, esto es lo que genera, esa es la espalda en balancín se llama. Nosotros deberíamos estar rectos para tratar de vencer la gravedad, y miren aquí cómo hay estas curvaturas que aparecen como consecuencia de esta enfermedad, ¿ya? Y el paciente muchas veces termina utilizando un bastón para no irse en nariz, ¿no? Esto es como el chanchito, no puedes levantar la cabeza para arriba. Ustedes se van a ver que el chancho no mira al cielo, siempre mira al piso. Sí, la persona, por la rigidez de la columna cervical, dirige la mirada abajo y es muy difícil que mire arriba, ¿ya? Sufren muchos procesos de fracturas patológicas, ¿ya? Y eso por la falta de movimiento, los huesos se van a debilitar. Esta imagen de aquí de abajo me encanta en el sentido, mírenla ahí, cómo este sujeto, por decir, la primera imagen es cuando se presenta al servicio militar, y de ahí, por decir, fue a identificar al paciente, por decir, en un hospital militar, ¿no? Y de ahí miren la progresión de la enfermedad conforme va pasando los años hasta que al final queda con estas características. Lo van a reconocer a los pacientes por esa curvatura de la espalda, casi como una joroba le decimos acá. Y para caminar ya cuando llevan mucho tiempo, cuando llegan los 50 años prácticamente están encorvados así y tienen tendencia a irse de nariz, pues, ¿no? El componente principal es ese encorvamiento de del axis de la columna vertebral, que es lo que dificulta la deambulación. Ya, como también va a generar inflamación en las inserciones de los tendones, tenemos tenemos entesitis en la inserción del tendón de Aquiles, en la fascia plantar, que te dificulta estar parado. Entonces ustedes saben que la fascia plantar hace formar en el pie curvaturas. Tenemos 2 arcos, uno anteroposterior y uno transversal. Entonces uno con los bordes pisa y esa es la manera que amortigua. Y es por eso que dentro de la clínica habla que te duele el talón como si fuera una talalgia. El tendón patelar, la cabeza de los metatarsianos, la inserción ligamentaria de los cuerpos vertebrales es lo que más se queja a la gente. Ya,
Miren aquí en esta imagen se muestra como hay un pie plano. Eso es lo llamativo de estos pacientes. Hacen un pie plano y ese pie plano lo hace andar con las piernas abiertas, prácticamente como si fuera un pato. Miren aquí esta bola. Comparen el diámetro con este de aquí. Entonces este lado de acá está más grande en comparación con el otro. Entonces esos son los hallazgos que va a aparecer. Miren esta bola aquí en la inserción del tendón. Eso es lo llamativo. Parece como si tuviera una bola indolora, ¿ya? Pero el sujeto en su inicio siempre le va a doler esta articulación condrocostal, mejor dicho, sacrocoxígea, perdón, y la columna vertebral. Son los dos lugares por excelencia que les molestan. Entonces, hay manifestaciones musculoesqueléticas y hay manifestaciones extraarticulares. Entre las musculoesqueléticas ya dijimos dolor al girar, flexionar la columna vertebral, porque hay un proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces, ese proceso es de meses, más de 3 meses de evolución, y prácticamente es incapacitante. Te cuesta agacharte a recoger objetos o girar el tórax de un lado al otro para poder hacer movimientos, digamos, con alguna finalidad. ¿Ya? Te duele mucho la columna, la espalda. Echarte recto en una cama es muy dificultoso porque como se encurva tu columna necesitas una cabecera alta. ¿Ya? Y eso es lo que a largo plazo te va a molestar. ¿Ya? La edad de presentación de la manifestación dorsolumbar es entre los 40 a 45 años, ¿ya? Y lleva que tienen evoluciones mayores a los 3 meses. Generalmente el dolor de la columna es en las noches, mejora con el ejercicio físico, ¿ya? Pero menos estar agachándose, agacharse, pararse, no lo puede hacer de manera repetitiva porque genera una inflamación mucho más sostenida. Esta es la articulación sacroiliaca, mira, ahí tiene. ¿Ya? Entonces, ese es el lugar donde se va a iniciar, ¿ya? Y por eso es que la persona cuando se siente dolor a nivel de los glúteos y de ahí va subiendo para arriba, ¿ya? Las costillas te duele para girar el tórax, hay una afectación costovertebral, no puedes toser, bostezar, reír, inspirar, duele. Otras veces, por decir, tienes compromiso ya a nivel de las manos, una artritis. Miren aquí este engrosamiento que está mostrando esa imagen, el signo del salchichón, va a estar presente en las espondilitis y en algunas otras patologías. Pero cuando hay este dedo inflamado en la mano, uno ya le pide la HLA-B27. Aquí está, miren la inflamación de los tendones, como está mostrando. Comparen este lado con esto de acá, ya. Entonces, si ustedes se fijan, el predominio es de este lado, ya. Entonces aquí hay un dedo en salchichón. Entonces son esos los elementos que uno busca. Si se fijan, este lado de aquí está bien, pero este lado de acá está mal, ya. Eso es lo que está tratando de explicar esas imágenes, ya. Hay la contractura de la columna y va a aparecer el signo de la caña de bambú, que ahorita le voy a mostrar. El signo de la caña de bambú, ya, es un signo, ahora sí, es un signo que nos permite ver, digamos, estos espolones. Esto es lo que trata de mostrarte, los espolones. Entonces hay una deformidad porque la columna se hace curva, como está mostrando aquí. Hay deformidad vertebral, hay anemia, hay eritrosedimentación acelerada y el paciente le cuesta realizar esta curvatura, ¿ya? En los estadios iniciales uno lo hace encorvarse al paciente, así como está mostrando con mi flecha, con mi flecha roja, ¿ya? Pero eso conforme vaya avanzando la enfermedad, porque primero ataca la articulación sacroiliaca, posteriormente el axis, que es la columna vertebral. Entonces, el paciente, mire, este es un paciente normal, miren, no sé si ustedes logran hacer eso, de flexionar el tórax y tocar el piso. Yo personalmente hace años que no puedo hacerlo. Eso es lo que se supone que todos deberíamos hacer, pero
Estos pacientes no llegan a hacer eso jamás. Entonces hay una prueba, la prueba de Schober, consiste en que de las crestas ilíacas, trazas una línea y hacia arriba le mides 10 centímetros y hacia abajo 5 centímetros. Eso el paciente estando parado. Entonces, en otras palabras, lo primero que hace es trazar una línea imaginaria sobre las crestas ilíacas. De ahí hacia arriba te vas 10 centímetros y hacia abajo 5 centímetros. Entonces marcas ahí y marcas acá y marcas tu línea central. Cuando hay limitación en el movimiento, al flexionar el tórax, es decir, al hacerlo agachar al paciente, el paciente está agachado ahí, la distancia de aquí a acá se modifica, la vuelves a medir y vas a ver que ya no hay 10, hay menos. Normalmente cuando una persona se echa, tiene que hacer esto, o sea, la distancia tiene que aumentarse. Un Schober negativo es aquel que la distancia 10 para arriba y 5 para abajo más bien se acorta cuando el paciente lo hace flexionar como está mostrando esa imagen. ¿Ya? Entonces, esa es la técnica que se hace. Otra de las cosas es la incapacidad que tiene el sujeto para tocar el mentón con el esternón. Miren aquí, a pesar de que el paciente está tratando, hay una separación, ya que uno lo puede medir, entonces, y que dificulta, digamos, en la flexión que el maxilar inferior toca con el esternón. Otra de las cosas es como la curvatura de la columna se hace curva, nosotros el occipucio no podemos apegarlo a la pared, como está mostrando aquí en esta imagen. Mire, ahí está el occipucio y prácticamente no se puede acercar. Eso porque toda la columna se va curvando progresivamente. Ya. Entonces la distancia occipucio-pared va a aparecer una separación. Todos nosotros cuando nos ponemos bien erguidos y ponemos la cabeza hacia atrás podemos tocar la pared. Estos pacientes no lo pueden hacer. Igual pasa cuando haces los movimientos de giro de la cabeza. Si ustedes se recuerdan, la cabeza sobre la columna cervical tiene movimiento, tiene rango. 60 a 90 grados, flexión, extensión, ya. Y la rotación, 60 a 90 grados. Lateralidad, 20 a 40 grados. Entonces, estos pacientes disminuyen esos rangos. Al girar, extender, flexionar o hacer los movimientos de lateralidad, disminuyen. Y eso te das cuenta que hay una limitación. Ya, igual si haces con las piernas, con las rodillas, te vas a encontrar. ¿En qué medida los exámenes complementarios te van a ayudar? Muy poco, le cuento. Entonces, lo ideal sería encontrar esa columna encorvada y pedirle el HLA-B27. Entonces, lo único que te va a servir es para ver, por decir, la articulación sacroiliaca, donde tú vas a poder ver una inflamación en la unión. Ya. Eso es para lo único que te sirve, para clasificar a la sacroileitis. Entonces, en esta imagen que está ahí, ya, mírenlo, esto de aquí, miren esto, esa es la articulación sacroiliaca y está bien nítido, se lo puede ver. Ya. Ven esa línea ahí, se los voy a pintar con otro color, verde. Esta línea verde, eso es la articulación sacroiliaca, que se logra ver ahí. Ya está con verdecito, un poco tenue lo puse. Van a disculpar. Ya, ahora miren esta otra. Miren este desastre. Miren esto. Perdón, se me salió mucho. Aquí, mira. Ahí. Ahí. Eso de aquí. Y ahí. Miren, con flechitas blancas y con flechitas negras se ve el proceso inflamatorio de la articulación sacroiliaca. ¿Por qué le hicimos esta radiografía a este sujeto? Porque el sujeto viene y te dice, pues, ¿sabes qué, doctor? Me duele para sentarme. A ver, ¿cuándo te duele cuando te sentás? Lógicamente, cuando te caes sentado, no sé si alguna vez le habrá pasado a ustedes, hay personas que se fractura el coxis por caer sentado. Pasaba mucho jugando pelota en mojado. Césped mojado siempre la caída es sentada, o te caes de un lado, o te resbalas. Pero esta gente viene y se queda, me duele para sentarme, así, y no me golpea o esto. Entonces le haces siempre uno tiene que pensar en la sacroileitis y le haces esto para ver la
calcificación. Y es ahí donde tú puedes clasificar en grados, grado 0, 1, 2, 3, 4, ya dependiendo del grado de afectación. Ese informe normalmente lo hace el radiólogo. Ya. Otra de las cosas que genera es como dijimos, era el síndrome de la caña de bambú. Fíjense, esta es la morfología normal de una columna. Están aquí los discos intervertebrales, está el cuerpo vertebral y la separación se mantiene. Cuando tú tienes una espondilitis anquilosante, empieza este proceso, miren ahí, que le estoy poniendo redonditos pequeños. Una calcificación que una vértebra con la otra. Entonces, eso es lo que a largo plazo te va a limitar el movimiento. Tú no vas a poder flexionar ni extender, te vas a quedar prácticamente en una posición fija. Ya, mírenlo aquí, esta de aquí es una columna normal, la que es cerrado, pero acá en la otra ya empieza el proceso de calcificación, miren ahí. Ya. Si lo miran por delante, si lo miran por atrás, fíjense cómo ya ha empezado el proceso de la calcificación. Ya. Eso es lo que se llama el signo del bambú. Aquí arriba, mire, con una flecha estoy señalando esa planta, ese es el bambú, durísimo, tiene una resistencia por la fibra, la disposición de la fibra vegetal hace que no se rompa. Entonces, es lo que uno busca, por decir, en una radiografía. Aquí lo tienen, la misma imagen. En la parte externa se calcifican en las uniones y eso es lo que te hace pensar de que estás ante el signo de la caña de bambú que se llama. Ya, miren, la caña de bambú es así, ya viene el cuerpo y nuevamente ahí esto así. Ya, viene el cuerpo, igual ahí eso así. Entonces, eso se ve radiológicamente en el sujeto. Ya, la enfermedad extraarticular ya se caracteriza porque te ataca el ojo, hay una uveitis, ya tiene un proceso inflamatorio crónico inespecífico del intestino, puede hacer la inflamación intestinal igual que un Crohn, puedes hacer trastornos a nivel cardíaco, una dilatación, una valvulitis, una aortitis, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, pericarditis. El HLA hace que esas estructuras se desconozcan y empiece un proceso de ataque contra ellas y empieza el proceso inflamatorio. Puede generar fibrosis pulmonar, estos pacientes son tosedores crónicos en algunas situaciones, y puede generarte el depósito de amiloide, que es una sustancia proteica diferente. Hacen prostatitis. Entonces, en la uveitis anterior, normalmente esto es lo peor que puede pasar, porque puede ser unilateral o bilateral, pero el ojo se te pone rojo, hay mucha fotofobia, hay visión borrosa, y esto es lo que tienes. Miren ahí. Miren todo esto rojo ahí. Yo estoy seleccionando algunos territorios. Eso no es normal en un ojo sano. Está rojo porque hay hay un proceso inflamatorio. Y si lograran entrar por la parte central de este orificio hacia adentro, encontrarían que hay también un proceso inflamatorio. Miren ahí ese aspecto granulomatoso como puntito. Eso es lo que observas al examen del fondo de ojo. Ya. Las manifestaciones ya lo dijimos, alteraciones valvulares, aórticas, mitrales, aortitis, ya. Amiloidosis secundaria importante a nivel pulmonar y a nivel renal, ya. Y eso va a generar que el paciente sufra periodo de proteinuria. Y la proteinuria pues es mala, ¿no? Ya saben ustedes que la proteinuria lleva insuficiencia renal, entonces hay que dar IECA y ARA. A nivel pulmonar hay un proceso inflamatorio, un patrón restrictivo, ¿ya? Y ese patrón restrictivo se da porque los diámetros antero-posterior en el momento de la respiración no se da por el proceso inflamatorio que ataca el axis, ¿ya? Entonces vamos a ver una incurvación patológica de la columna que es propio y el paciente te hace trastornos de mala absorción, diarreas, inflamación intestinal, ¿ya? Que son propios de este cuadro. Entonces, nosotros teníamos al inicio unos criterios, los criterios de Palin. Entonces, en estos casos van a aplicar estos criterios. El diagnóstico es clínico. Esos dolores de más de 3 meses de evolución de la columna dorsal que empeora con el reposo, lo mejora la actividad física, ¿ya? Entonces, y que va acompañado radiológicamente de la presencia de una sacroileitis radiológica. Entonces, eso nos va a hacer pensar
en la posibilidad de una espondilitis anquilosante, donde solamente tenemos que pedir el HLA-B27. Si sale positivo, el paciente tiene esto. Entonces, el diagnóstico laboratorial muy poco ayuda. Claro que pueden haber leucocitosis por sobreinfección, eritrosedimentación acelerada, puede haber una anemia normocítica normocrónica dependiendo del compromiso. Y si haces un examen del líquido sinovial de ciertas articulaciones porque se te inflamó, porque no sabes lo que es, entonces se puede encontrar el patrón inflamatorio. Ahora, microbiológicamente se sabe que las espondilitis pueden coexistir con procesos infecciosos, infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales. Entonces, nosotros para confirmarla vamos a poner el antígeno HLA de 27 que está en la última parte de la diapositiva. Si sale positivo, ya sabes que es esta patología la que tiene. En cuanto al manejo, mire, se hace lo mismo que hemos aprendido. Fisioterapia, ejercicio, AINES con bloqueadores COP2. Lo mismo esquema con las drogas moduladoras de la inflamación que se utilizaban para artritis reumatoide, metotrexate, leflunomida, los bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa, que es el Eternecet, infliximab, se van a utilizar en estos casos. Y el paciente mejora porque el dolor va cediendo. Entonces requiere muchas cosas, pues no, aquí está, mire, esto es la base: educación, ejercicio, terapia física, rehabilitación, asociación de pacientes, grupos de ayuda, con las manifestaciones, todo eso. O sea, hay que tomar decisiones y aplicar el esquema que mejor te convenga, ¿no? También se puede hacer cirugía. Si hay espolones, uniones, la cirugía lo que va a hacer es sacar estos restos para que las articulaciones no se congelen, como decimos. Ahí están las dosis de los antiinflamatorios, de los AINES-COV2, de los bloqueadores del factor de necrosis, infliximab, Eternecet, adalimumab, ya, los corticoides. Ahí está lo que ayer decíamos, de Flazacort, que viene en tableta de 6 miligramos. Es reemplazante de la prednisona. El de Flazacort, que está aquí abajo nombrado, no es más que prednisona modificada, que se ha eliminado ese efecto secundario de movilizar el calcio de los huesos. Entonces, por eso el de Flazacort tiene un gran impacto en estas patologías. ¿Produce Cushing? Bueno, decían que no, pero resulta que sí, algunos se hinchan con un sapo. Artritis reactivas, otro grupo de las espondiloartropatías. Estas artritis reactivas se deben a una infección. Resulta que tienes una infección urogenital, infecciones urinarias, infecciones ginecológicas, tricomonas, Escherichia coli, por relaciones sexuales, por gonococo, ya cuando es por relaciones sexuales, o en su caso por infecciones gastrointestinales, enterobacterias, Escherichia, espectro estreptococo. Entonces todo eso va a generar que se active un sistema inmunológico y te empieza a atacar las articulaciones. Mientras estás con la infección te duelen las articulaciones, y no sé si alguna vez le ha pasado a ustedes que están con fiebre y te duele la muñeca, te duele el mismo mecanismo. Esos son artritis reactivas. Te duele la garganta, empiezas a hacer fiebre y ya te duelen las articulaciones, los codos, las rodillas, los brazos. Igual, semeja a una artritis reactiva, se llama. Es un proceso inflamatorio que se genera por una unión antígeno-anticuerpo que le va a generar artritis, uretritis, conjuntivitis. ¿Ya? Entonces, la articulación, cuando está la bacteria, genera secundariamente ataques sobre la articulación, y esas bacterias que están involucradas, está ahí en ese listado: Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Clamidia, ¿ya? Y el ureplasma. Todos ellos, por decir, son bacterias entéricas, una medida, y bacterias que pueden aparecer en la vía urinaria. Entonces, cuando tienes esto, después de 20 días te inflaman las articulaciones como respuesta a que sufriste una agresión por una bacteria. Lo más habitual es que, por decir, la persona te haga una uretritis. Lo peor es tener una uretritis, que te duele por orinar.
A ver, vas a orinar una vez, bueno, te duele, ¿no? Pero anda dos. Lo malo de la uretritis es que cada rato te llama al baño. El trígono vesical se inflama y entonces estimula y hace que orine seguido. Cada orinada es un lamento. Hay disuria, hay polaquiuria, dolor uretral, hay inflamación de los testículos, sí, hombre, hay inflamación de la próstata, pero la mujer más que todo lo que sufre es disuria, ya, dolor para orinar. Puede haber fiebre, fatiga, baja de peso, dolor generalizado. Ya, puede presentar signos inflamatorios, enrojecimiento, dolor, hinchazón, ya en las rodillas, en el tobillo y en los pies. Mientras tengas la infección te va a doler a eso. Eliminas la infección, se acabó el proceso infeccioso. Hacen el dedo en salchichón, la dactilitis, ¿no? La dactilitis es el dedo en salchichón. Entonces, estos pacientes, igual que la espondilitis, tienen dolores de espalda que le limitan el movimiento. ¿Ya? Miren ahí, aquí tienen lo que yo les decía, en el pie apareció el signo del salchichón. Ya, ahí lo tienen, ese. Ahí tienen dolores, miren el tamaño de este pie, compárenlo con el otro. Propio, miren la conjuntivitis, la uveitis genera úlceras jorones, ahí están, úlceras a nivel del glande, miren esas lesiones. Entonces miren la onicólisis que genera el proceso inflamatorio infeccioso. Ya puede haber aortitis, bloqueo AV de primer grado, amiloidosis, nefropatía por inmunoglobulina A, dice, encefalopatía. A estos pacientes, si tú les realizas la prueba de las restantes agudas, restantes de fase aguda, yo les mencioné anteriormente cuáles eran las restantes de fase aguda que más utilizamos. La eritrosedimentación, decíamos que cuando tenemos un hombre es normal hasta 25 y por encima de eso ya sabemos que hay inflamación. Y mujeres por encima de 30, ¿ya? Pero también hablamos de la proteína C reactiva, que normalmente el valor era menor a 1 nanogramo por ml, el valor normal, pero cuando tienes una inflamación o una infección esto se eleva 5, 6, 10 veces, 30 veces más de lo habitual. Entonces, para saber si viene alguien con una uretritis, una conjuntivitis, probable de una artritis reactiva que se llama, con dolores articulares, hay que pedir el HLA-B27. Igual la incidencia va a ser alta, mayor al 80%, que va a dar una positividad. Ya. Entonces, el resto de las pruebas que hemos dicho, factor reumatoide, tienen que salir negativos. Esas bacterias que están inmersas en estos procesos infecciosos, Yersinia, Clamidia y Campylobacter, requiere una serología de muy alto nivel para realizar. Entonces necesitas equipos de ELISA de tercera generación. Entonces estos equipos se encargan de encontrar, digamos, a la bacteria, tanto por más que todo por el DNA, por la codificación genética que tiene. Si atacan las articulaciones, ese líquido hay que analizarlo porque hay un componente inflamatorio. Inclusive si se sospecha que los dolores articulares aparecieron después de una diarrea, después de una infección urinaria, en su caso aparecieron después de tener relaciones sexuales, entonces ahí piensen en hacer cultivo, identificación de enfermedades de transmisión sexual. Hay varios que han caído con enfermedades infecciosas por portarse mal en lugares inadecuados. Infecciones urinarias en mujeres hay muchas, pero muy rara vez vas a ver que te le dé un dolores articulares. Así. Si aparecen durante infecciones urinarias, el nombre técnico es artritis reactiva, es secundaria al proceso infeccioso. Los casos graves hacen de que el tendón de Aquiles se te calcifique. O en su caso que la unión sacroiliaca se calcifique. Igual de estos pacientes el tratamiento es lo mismo. Educación, fisioterapia, AINE, FARME, los medicamentos modificadores de la artritis reumatoide y lógicamente que hay que eliminar la bacteria, ¿no? Si es Escherichia coli, pues ciprofloxacino, cefalosporina, amoxicilina, ácido clavulánico, ya. Entonces tienen varios.
Si tiene clamidia, se llama fregado claritromicina, ceftriaxona. Si tiene gonococo, ciprofloxacino, ceftriaxona, tiene varias alternativas. Si no sabes qué es, dale doxiciclina 100 miligramos diario durante 7 días y elimina un gran porcentaje, pero hay muchas que no los agarran. Y con eso hemos terminado el temita de espondilitis anquilosante.